¿Qué tal? Saludos, me encuentro resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deßner. Me encuentro resumiendo ya el primer capítulo, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. En la cruzada contra las religiones de los pueblos vecinos, el castigo nunca se hace esperar demasiado. Su iniciador, el profeta Eliseo, discípulo y compañero del famoso Elías, fanático develador de los seguidores de Baal, que concentró sus ataques sobre el rey Acab y la reina Isabel, aunque con prudencia y sin mancharse personalmente las manos, utilizando la mediación de uno de los llamados hijos de los profetas, es decir, de un discípulo que actuaba como profeta a cambio de una remuneración, anticipando con esto las prácticas del clero cristiano para luchar contra la política liberal en materia religiosa. Además, estos hijos de los profetas acompañaban al ejército al que arengaban con sollanas patrióticas y propaganda de la Guerra Santa. Con la intervención de uno de estos agentes, Eliseo promovió la insurrección del general Jehú y le hizo ungir rey de Israel, como no ignoraba que la entronización de Jehú acarrearía un baño de sangre. Eliseo prefirió soslayar la intervención directa, pero el hijo de los profetas hizo saber en nombre del Señor: exterminarás la casa de Acab, desde lo más estimado hasta lo más vil y desechado en Israel, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Dicho esto, Jehú liquidó a toda la dinastía Amrí. Primero mató a Joram, hijo de Acab. Luego hizo asesinar a la reina Isabel en Jezreel, y poco después a Ocosías, hijo de Joram y rey de Judá. Seguidamente organizó el exterminio de 70 hijos de Acab en Samaria, cuyas cabezas fueron enviadas a Jehú en cestos con la advertencia: considerad ahora cómo no ha caído en tierra una sola palabra de las que habló el Señor contra la casa de Acab. No obstante, con el fin de saldar más redondadamente las cuentas del Señor, hizo, pues, matar Jehú a cuantos habían quedado de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus magnates y familiares y sacerdotes, sin dejar ninguno con vida. Una vez en Samaria, se tropezó con los hermanos de Ocasías, el rey de Judá ya eliminado por él, y ordenó masacrarlos también. Prendedlos vivos. Presos que fueron vivos, los degollaron junto a una cisterna vecina a la casa Esquileo, en número de 42 hombres, sin perdonar a ninguno. Así sucedió conforme a la palabra de Dios transmitida a Jehú por el discípulo de Eliseo. Quizá fuese también el mismo Eliseo quien inspiró el degüello de los sacerdotes de Baal, lo que parece tanto más probable por cuanto el amo y maestro de aquel, el profeta Elías, honrado por los católicos como patrono de la pureza de corazón en las familias, de acuerdo con Hamp, había organizado ya una matanza similar a orillas del arroyo de Sison, en número de 450 hombres, según la Biblia. Uno de los puntos culminantes de su carrera, como apostillan los investigadores cristianos, no sin observar que los profetas de Baal jamás habían mostrado una postura agresiva. Pero el profeta está siempre poseído del Espíritu de Dios, como dice Hilario, doctor de la Iglesia, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de un Elías. El nombre significa Yahvé es mi Dios. El rey Jehú prolonga drásticamente la pía tradición. Llama a todos los sacerdotes y seguidores de Baal, porque voy a hacer un sacrificio grandioso a Baal, y ordena luego: entrad dentro y matadlos, que ninguno escape, y los soldados y capitanes los pasaron a cuchillo. Esta hazaña es alabada por el Señor en persona. Por cuanto has ejecutado con celo lo que era justo y agradable a mis ojos, tus hijos hasta la 4ª generación ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, no termina con esto la cadena de crímenes.
Atalía, madre de Ocasías, que se había alzado con el mando de Judá tras la muerte de su hijo, como primera providencia se dedicó al exterminio de la casa de David, con la intención de eliminar a posibles rivales peligrosos, una medida profiláctica, como si dijéramos, hasta que la propia Atalía fue muerta a su vez, a la instigación del sumo sacerdote Joiada, por cuanto Atalía, recordémoslo, hija de Acab y de Isabel, había fomentado el culto a Baal, haciéndose con ello especialmente odiosa a la casta sacerdotal. El espíritu de Elías y de Eliseo triunfaba tanto en el norte como en el sur. Un siglo después, en 722, los asirios conquistaban Israel, el reino septentrional, al primer asalto, juicio de Dios por las continuas ofensas a la verdadera fe. Entre los años 597 y 587, los babilonios, bajo Nabucodonosor, se apoderan asimismo del reino meridional, Judá. En 586 asaltan y destruyen totalmente Jerusalén, ejecutan un buen número de los magnates, incluido el primer sacerdote Saraías, deportan a la clase dirigente y no dejan en el país sino una parte del pueblo bajo, para cultivar las viñas y los campos. La caída de Judá castigaba, sobre todo, las iniquidades de Salomón, la ausencia de campañas bélicas durante su reinado quizá, y de otros reyes. Todo ello consecuencia del gran furor que el Señor había concebido contra Judá a causa de todos los pecados cometidos. Babilonia, gran imperio en tiempos de Nabucodonosor, había sido prácticamente inexpugnable y casi invencible. Cayó solo medio siglo después a manos de Ciro II, fundador de la gran potencia persa. La capital misma se entregó en el año 539 sin disparar ni una sola flecha. Pero 200 años más tarde también había desaparecido el imperio persa, hasta entonces el más grande del mundo. Alejandro de Macedonia fue su vencedor y estableció en Babilonia su capital. Bajo los sucesores de éste, los descendientes de Seleuco desempeñaron todavía un papel histórico notable entre los años 312 y 64. Luego sobrevinieron los romanos, y apenas 100 años después de Jesucristo, Babilonia no era más que un montón de ruinas célebres. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo clericalismo reaccionario y orígenes de la teocracia. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.